Bienvenidos familia a un nuevo podcast del arte es programar. Para los que me escucháis por Spotify y por YouTube, bienvenidos. Vamos a seguir aportando muchísimo valor, vamos a seguir entrenando la mentalidad, porque como sabéis este podcast es para ir desprogramando las limitaciones internas que nos impiden vivir una vida próspera, ¿vale? Una vida próspera, por supuesto, se empieza desde lo interno y, ¿por qué no?, también desde lo externo, ¿vale? Para el que me venga el hippie de que no, te tienes que sentir en paz. Sí, está muy bien, claro que sí. Hay que defender nuestra paz por encima de todo. Pero ¿por qué vamos a rechazar la abundancia externa? ¿Por qué vamos a rechazar los milagros externos? Aquí se trata de ser abundantes en todos los sentidos, de ser abundantes internamente, que eso es lo primordial, y por consecuencia de sentirnos plenos y abundantes, se ve materializado en el mundo externo. En el podcast anterior estuvimos hablando de el Espíritu Santo, que es el recurso que necesitamos para liberarnos de la negatividad. Como dijimos, era el Espíritu que está conectado con lo divino y que nos ayuda a deshacernos de esas percepciones limitadas que tenemos con respecto a nosotros. Al final, el mundo externo, lo voy a repetir siempre, el mundo externo es simplemente la representación del sistema de creencias al que tú le estás dando valor. Si tú le das valor a un sistema de creencias limitado, de incapacidad, es inevitable que el mundo externo lo veas limitado y te veas incapaz de poder lograr tus objetivos. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el recurso que necesitamos para liberarnos de la negatividad. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos deshacernos de las creencias limitantes que obstaculizan que podamos lograr nuestros objetivos con facilidad. La gente busca insaciablemente lograr esos objetivos mediante la fuerza, el sacrificio, la acción masiva, el perseguir, el tratar de conseguir. Y está muy bien, pero esto está muy bien para los que están en la fuerza. Dentro de los niveles de conciencia del Dr. David Hawkins, todo lo que está por debajo de 200 son los niveles carentes de integridad, que tienen poca vibración y todo requiere de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, te tienes que hacer daño para poder lograr algo y todo cuesta mucho. Nuestra intención es sintonizar con campos energéticos más elevados para que en vez de que nosotros tratemos de conseguir, permitamos que eso llegue. Es muy distinto perseguir a permitir. Y este entrenamiento mental que yo os estoy enseñando en el podcast es precisamente para permitir que esos objetivos sucedan por sí solos, como consecuencia de la persona en la que nos hemos convertido, ¿vale? Entonces, las creencias son los principales obstáculos y las principales resistencias que tenemos para lograr la consecución de nuestros objetivos. Si tú quieres una casa más bonita o quieres vivir de tu pasión y quieres generar ingresos con tu emprendimiento, en lo que tú te tienes que enfocar no es en la acción, en la estrategia, en los mentores. En lo que tú te tienes que enfocar es en la liberación interior. En la medida que tú te vayas liberando de esas limitaciones y de esas creencias inconscientes que sigues arrastrando desde tu pasado, verás cómo las cosas empiezan a suceder sin esfuerzo. La acción sucederá como consecuencia de en quién te has convertido. Si yo tengo un sistema de creencias limitado y de incapacidad, pues inevitablemente me quedé paralizado sin tomar acción. En cambio, si yo cambio mis creencias por creencias de poder, donde me empiezo a percibir más abundante, me empiezo a percibir con confianza, con certeza, es inevitable que la acción se dé, y que la acción se dé hacia la dirección que nosotros queremos ir. Por lo tanto, la base de tu negocio, de tu emprendimiento, de tener relaciones de pareja, de vivir una vida próspera, es el mundo interno. No te equivoques, no te pierdas en las acciones, no te pierdas en cómo hay que hacerlo. Enfócate en liberar y el cómo y la acción se dará por consecuencia. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de cómo deshacernos de creencias y nos vamos a basar en el libro de Curación y Recuperación del Dr. David Hawkins, que os lo recomiendo. Es un libro que dentro de los que tiene David Hawkins está bajado a tierra para que los que, tienen sobre todo enfermedades, conflictos con la sexualidad y todo eso, puedan deshacerse de las limitaciones. Entonces te habla del método que él utilizó para poder sanarse de muchísimas creencias. Él te viene a decir que todas las enfermedades, el cáncer, etcétera, el 95% de las enfermedades son producto de la mente. Lo ha originado la mente. Después hay un 5% que no son producto de la mente, sino que son producto del karma y de otras vidas y que se tiene que transitar sí o sí. Pero el 95% se pueden deshacer.
El mismo método que él enseña sobre cómo liberarse de las creencias sobre las enfermedades sirve también para liberarse de las creencias limitantes. Está basado también en el curso de milagros. Al final ya sabéis que yo me baso mucho en David Hawkins y en un curso de milagros porque es la metodología que a mí me ha servido para poder liberarme de muchas creencias. Entonces, lo primero que hay que entender es que las creencias, los pensamientos, son una consecuencia del campo energético en el que nos encontramos. Así, la gente se piensa que son los pensamientos los que provocan tu nivel de conciencia, los que provocan tu campo energético. Y no es del todo así. Realmente tú sintonizas con un campo energético y de repente ese campo energético sintoniza con los pensamientos asociados a ese campo y los sentimientos asociados a ese campo. Es decir, si yo sintonizo con el temor, con la vibración del miedo, inevitablemente voy a sintonizar con el paquete de pensamientos del inconsciente colectivo del miedo y me voy a conectar con la emoción del temor, de la ansiedad, ¿vale? Pero lo que es la base es el campo energético. Y eso es lo que nos venía a decir David, que muchas veces tratamos de solucionar nuestras creencias mediante el cuerpo, mediante lo físico, ¿no? A través de los hábitos, por ejemplo. La gente se piensa que para cambiar el autoconcepto que uno tiene, se tiene que despertar a las 5 de la mañana, tiene que hacer burpees, tiene que hacer una serie de acciones para poder ser una persona de valor. Pero eso no tiene ningún sentido, o sea, no cabe en la cabeza de la lógica, ¿no? O sea, al final, a través de la forma, a través del cuerpo, no puedes modificar unas creencias. Y esto tiene una simple razón. David Hawkins decía que el cuerpo calibraba en 200 dentro del mapa de la conciencia. Aproximadamente estaba como en la línea de los 200, ¿vale? La mente... los pensamientos, es decir, el paradigma de la mente, calibra en el nivel de los 400. ¿Qué significa esto? Que la mente tiene una energía más poderosa que la del cuerpo. De ahí que la mente condiciona al cuerpo, pero el cuerpo no puede condicionar a la mente ni a los pensamientos. El cuerpo no tiene la capacidad de modificarte un sistema de creencias porque no tiene la suficiente energía como para poder modificarlo, ya que el cuerpo está en 200 y la mente está en 400. Nunca puedes modificar algo que está en un nivel superior. Es decir, el cuerpo no puede modificar a la mente. Entonces, la mente está en los 400, de ahí que se diga que la mente condiciona al cuerpo. Los pensamientos condicionan las acciones, condiciona la sintomatología del cuerpo, de ahí que el 95% de las enfermedades sean internas, sean mentales. Pero vamos más allá, ¿no? Si la mente calibra en 400, ¿cómo nosotros podemos deshacernos de ese sistema de creencias limitado que nos impide vivir prósperamente? Pues lo que tenemos que hacer es sintonizar con un campo energético superior al de la mente. Es decir, tenemos que sintonizar con el nivel de conciencia del amor o el amor incondicional, que es los 500 a 540, 550, 560, 570, ¿vale? Solo se pueden deshacer los sistemas de creencias mediante un nivel superior a la mente, superior a los 499, es decir, el amor y el amor incondicional, ¿vale? Y eso es el corazón. El corazón desprende una energía muchísimo más elevada que el de la mente. El corazón tiene la capacidad de desprender muchísima más vibración que la de la mente. El corazón, cuando se activa, sintoniza con el amor y el amor incondicional, ¿vale? De ahí que se diga que el camino devocional, que es el camino del corazón, sea tan poderoso, porque es el del amor incondicional, que al final es el camino que enseñó Jesús de Nazaret, que es el que enseña el curso de milagros. Luego, por supuesto, hay enseñanzas todavía más elevadas, ¿no?, que forman parte de la no dualidad, de Advaita, ¿no?, que es el no dos, que es no separación, por así decirlo. Pero bueno, para nosotros poder deshacernos de las creencias limitantes tenemos que sintonizar con el nivel del amor. Si nosotros no sintonizamos con ese campo energético, muy difícilmente podamos deshacernos de la mente. Entonces la pregunta es entonces, ¿cómo nosotros podemos sintonizar con el campo energético del amor? Pues hay distintas formas, ¿no? Pero la forma más efectiva, y por lo menos esta es la que yo aplico, es a través de la oración. La oración, la palabra, tiene una energía muy poderosa que tiene la capacidad de activarte el corazón. De ahí que se diga que cuando tú le oras a Dios, conectas con una vibración más elevada. Y es cierto, porque al final Dios y el Espíritu Santo calibran en infinito, no tienen calibración, ¿vale? No tienen un número, el Espíritu Santo o Dios, son infinitos, no se les puede calibrar.
Por lo tanto, a través de la oración, nosotros tenemos que invocar al Espíritu o a Dios para sintonizar con el amor y que nos ayude a liberarnos de estas creencias que son limitadas. Pero tenemos que activar el corazón. La forma de activar el corazón también es mediante cualidades devocionales, como el perdón, la misericordia, la compasión. Cuando nosotros empezamos a comportarnos con cualidades devocionales en nuestro día a día, empezamos a activar el corazón, empezamos a activar el nivel del amor, y desde ese nivel es mucho más fácil deshacernos de creencias. Ahora bien, para poder deshacernos de creencias, es importante que nosotros nos demos cuenta de que la mente tiene un poder incalculable y que cualquier cosa que aceptemos en la mente tiene la capacidad de condicionarnos. Hay una ley de la conciencia que no pasa desapercibido para ninguno de nosotros, y es: todo aquello que se mantiene en mente durante un periodo de tiempo largo tiende a materializarse. Entonces, ten mucho cuidado con aquello que mantienes en mente o con aquello que aceptas con lo que pasa en la mente. El curso de milagros te dice: no seas tolerante con las divagaciones de tu mente. Es decir, no seas tolerante con las limitaciones y los pensamientos de ataque que el ego tiene hacia ti. No permitas que ningún pensamiento limitado y de ataque entre en la conciencia. Y esto es lo que nos venía a decir el doctor David Hawkins en este libro. Al final, la conciencia, ¿vale?, que es lo que nosotros somos, es intrínsecamente inocente. Se lo cree absolutamente todo. Y cualquier cosa que tú le digas, se lo cree. Y entonces lo asume como cierto, lo asume como verdad. De ahí que nuestra programación en el pasado nos haya condicionado. Es decir, que los comentarios de nuestros padres, del colegio, del entorno, de la cultura, nos haya condicionado la forma de pensar a día de hoy. Hay mucha gente, por ejemplo, en Instagram que me critica, que son cristianos y tal, y es normal, porque están embuidos en toda esa información que su familia le ha ido metiendo a lo largo de su vida. Y la conciencia, como es intrínsecamente inocente, compra cualquier idea como cierta. Es decir, tú le dices que... ¿por qué ha salido precisamente? ¿Por qué salió Hitler como presidente? Porque el ego, la conciencia, no tiene el discernimiento para saber que Hitler iba a hacer toda esa negatividad en el mundo. No tiene la capacidad de discernir. Y esto es muy importante entender, porque nosotros compramos cualquier cosa como cierta. Entonces nos dicen un comentario de pequeños de que los ricos son malos, y entonces nosotros, la conciencia, entra esa información dentro de nosotros, la asumimos como cierta y ya se queda impregnado dentro de la conciencia, y eso tiene la capacidad de condicionar nuestra existencia. Es decir, si yo creo que los ricos son malos, inevitablemente tú no vas a ser rico, pero es que es de lógica, ¿no? Entonces nosotros, como tenemos un deber, ¿vale? Que por supuesto, para deshacernos de creencias que ya han sido implementadas, tenemos que conectar con el amor para deshacernos de ellas. Pero las creencias que van apareciendo en nuestro día a día, tenemos que tener la firme voluntad de deshacernos de ellas. Tenemos que tener la firme voluntad de cancelar esas creencias. David Hawkins decía que no se trata de rechazar ideas o de rechazar las creencias porque te estás resistiendo y no estás aceptando. No. Se trata de no permitir que entre dentro de la conciencia una idea más limitada de lo que realmente eres. Es decir, si de repente aparece una idea donde dice: uy, el frío constipa, esa idea no viene de Dios. Esa idea no viene del espíritu, de la grandeza de lo que realmente eres. Esa idea viene de la limitación del ego. Si yo permito que esa idea se impregne dentro de mí, me estoy limitando, no estoy reconociendo mi poder y por lo tanto estoy siguiendo la voluntad del ego. Por eso David decía que no se trata de resistirnos, sino de no permitir que una idea más limitada de lo que somos entre en la conciencia. Entonces, el proceso para ir cancelando y descartando creencias, el punto número 1 es ser conscientes de cómo aparecen todas estas ideas por nuestra mente. Estamos llenos de creencias culturales, de la sociedad, o sea, constantemente. Cuando de repente es invierno, aparece la creencia de que tu madre te dice: uy, abrígate, no te vayas a constipar. ¡Pam! Ya ese pensamiento nosotros tenemos que tener la firme voluntad de rechazarlo, o sea, de no permitir que acceda dentro de nosotros. Porque si permitimos que acceda una sola idea de el frío constipa, te puedo asegurar que te vas a acabar constipando. O sea, esto es así. Te puedo asegurar que te vas a acabar constipando. Y esto me pasó a mí el otro día, hará ya unos meses, que yo ya sabía toda esta información, ¿no? Y tenía un amigo que estaba constipado con gripe
me dijo, bueno, igual se puede contagiar. Y entonces apareció en mi mente, que no se acerque mucho a ver si se va a contagiar. Claro, yo en ese momento observé cómo aparecía ese pensamiento en mi mente del miedo a contagiarse por mi amigo. Pero yo no cancelé esa creencia. Entonces dije, bueno, no creo, tal. Y al día siguiente, ¡pam! Contagiado, enfermo. Porque no hice el proceso de cancelación de creencias. Entonces, para nosotros poder cancelar creencias, lo primero que tenemos que ser es conscientes. Conscientes de las ideas que empiezan a aparecer por nuestra mente. Por ejemplo, hay muchas creencias del inconsciente colectivo de creer que hay que hacer algo para obtener algo. Esto lo decía David, ¿no? Y esto es una de las creencias que yo he estado cancelando. Porque al final tenemos la idea de que tenemos que tomar acción masiva, de que hay que hacer, sacrificarnos, luchar para así obtener algo que merezca la pena. E incluso hay muchos empresarios exitosos que te dicen, yo me he sacrificado toda mi vida para poder lograr todo lo que he conseguido. Y claro, nosotros que seguimos a esos referentes que son millonarios, ya se nos mete la idea de hay que esforzarse para obtener abundancia económica. Y ¡pum! Esa creencia se instala en la conciencia, te lo crees y vives sacrificándote y luchándote por obtener muchas ganancias. Bueno, pues yo eso fue una de las ideas que empecé a cancelar. Dije, bueno, ¿quién dice que hay que esforzarse y quién dice que hay que hacer algo para obtener algo? Empezaba a cancelar las creencias. Cuando yo me despertaba y la mente me decía, tú tienes que hacer esto para poder conseguir más clientes, tienes que subirte esto para poder conseguir más clientes. Yo cancelo la creencia. Para poder cancelar una creencia se requiere antes de nada, se requiere de una mente abierta. Porque pensamos que es una tontería el hecho de cancelar creencias, porque es tan simple el proceso de cancelación de creencias que pensamos que es una tontería y que no sirve. Pero todo lo contrario, como te he dicho, menospreciamos el poder que tiene la mente y asumimos las creencias que aparecen en nuestro día a día y no hacemos nada por liberarnos de ellas. Es decir, aparece la creencia de que hay que sacrificarnos por obtener ganancias y no hacemos ningún trabajo por liberarnos de esa creencia. Simplemente la asumimos como cierta porque una gran cantidad de personas piensan lo mismo. Y entonces, como pensamos que el colectivo piensa así, pensamos que de algún modo esas creencias tienen algo de veracidad. Pero la única veracidad que tiene es que simplemente un colectivo cree en esa idea. Y por eso la gran mayoría vive esa experiencia. Pero no nos olvidemos, al final que nosotros tengamos ciertas creencias y que vivamos la experiencia de esas creencias es consecuencia de haberles dado validez. Tú no puedes vivir una experiencia de unas ideas a las que no le has dado valor. Es decir, si yo le doy valor a la idea de que hay que esforzarse para obtener ganancias, pues es inevitable que te estés sacrificando y no estés obteniendo, y que te esté costando mucho obtener ganancias. Es que es inevitable. Tú vas a vivir la experiencia de las ideas a las que tú le das valor. Entonces tu objetivo se trata de descartar todas esas ideas y cancelar todas esas creencias que son limitadas, que no proceden de Dios, que no proceden de la verdad. Y creer que hay que hacerse daño para obtener ganancias no procede de la verdad. Y esta es una de las creencias que ya puedes empezar a deshacerte. Que hay que hacer, sacrificarse y accionar masivamente para obtener ganancias. Mentira, mentira. Yo no me esfuerzo, no me sacrifico y a pesar de eso obtengo ganancias. ¿Vale? Y es importante que tengáis esto en cuenta. Y para eso, o sea, esto es muy gracioso, ¿no? Porque mucha gente seguramente le despierte la sombra esto que digo, ¿no? Porque le encanta el sacrificio, le encanta el sobreesforzarse, el tomar acción masiva para así obtener ganancias. Pero algo que decía David es que si uno quiere obtener y atraer ganancias y atraer abundancia sin esfuerzo, tiene que renunciar al jugo y al glamour que le da al argumento de me he sacrificado mucho con todo lo que me he esforzado y todo lo que he logrado. Tienes que soltar el glamour y el jugo que extraes de decir que te estás sacrificando, porque eso es orgullo. Si tú renuncias a ese jugo, puedes empezar a traer las cosas con facilidad, sin esforzarte, sin tomar acción masiva. Y te lo dice una persona que lo ha vivido y lo vive. Y te lo puede decir la gente de mi entorno que ha vivido a mi lado, que lo ha visto en carnes propias, que veía como yo lo compartía, pero que ellos vivieron en carnes propias como yo atraía abundancia sin hacer nada. Literal, sin hacer nada, de que igual un día no hacía nada, literal, y entraban ventas. Entonces son creencias. Entonces se trata de primero ser conscientes de las ideas que pasan por la pantalla de la mente. Punto número 2, no permitir que accedan, no darles valor. Y ahí es lo que decía David. Decía que en la medida que nosotros reconocemos que está entrando la limitación,
renunciar a ella diciendo, cancelo esta creencia, esta idea no procede de la verdad. Del mismo modo que le he dado valor todo este tiempo, hoy es el día que renuncio a todas estas ideas. Espíritu Santo, esta idea no procede de la verdad, no procede de Dios, no procede de la verdadera voluntad que Dios tiene conmigo. Dios quiere que sea libre, alegre y abundante. Renuncio a estas ideas. Esta idea ya no tiene valor para mí, y lo dices con firmeza y determinación. Aparece la creencia, renuncio a esta idea no es real para mí, esto no me influye a mí, esto no me aplica en mi vida. Renuncio y cancelo esta creencia. Espíritu Santo, te entrego estas creencias, y con voluntad, con firmeza y con fe, te deshaces de las creencias. Así de simple. Por tu fe se te es dado. Lo que la gente no tiene fe. La gente se piensa que esto es un ejercicio simple y entonces no lo aplica. Pero si tú tienes fe y determinación con cancelar esas creencias, te aseguro que se liberan. Así de simple, cancelo esta creencia, esta idea no tiene valor para mí. Espíritu Santo, te entrego estas ideas porque no proceden de la verdad, no proceden de Dios. Me abro a ver la verdad que hay dentro de mí, me abro a ideas más elevadas dentro de mí. Y entonces ahí te empiezas a abrir a nuevas ideas. Es así de sencillo. Tan sencillo como renunciar a todas esas ideas que te limitan. No se trata de resistirnos, no se trata de no aceptar lo que somos, para nada. Se trata de no permitir que una idea limitada acceda dentro de la conciencia, porque con que solo le demos un poquito de valor, ya tiene la capacidad de que eso se manifieste. Si aparece una pequeña creencia muy rápidamente, que no hago la cancelación, donde dice tienes que hacer algo para así poder conseguir clientes, ya estás condenado. Estás condenado para estar haciendo y para conseguir clientes. Entonces se trata de tener mucha firmeza y de no ser tolerantes con las divagaciones de nuestra mente, como dice el curso. No ser tolerantes con los pensamientos limitados que aparecen y que la conciencia asume como ciertos. Por más que un gran colectivo de personas tenga esas ideas, por más que tus referentes, que son multimillonarios, te digan que eso es así, no es cierto, ¿vale? O sea, es así para ellos y por eso lo viven. Pero tienes que entender algo. O sea, tú tienes la capacidad de crear la realidad que quieras según las ideas que tú le des valor. Jesús fue en contra de la naturaleza. Jesús fue en contra de las leyes naturales de la propia vida. Jesús le miraba a los ojos al cojo. Para los que no os hayáis visto The Chosen, es buenísima esa serie. Jesús le miraba a los ojos al cojo y le decía con firmeza y determinación, porque Jesús no veía la limitación. Jesús no estaba absorbido por pensamientos de ataque. Jesús no tenía ninguna limitación mental. Por lo tanto, Jesús veía la realidad tal y como era. Y por lo tanto veía al cojo y no veía un cojo. Veía al Santo Hijo de Dios, veía la grandeza de Dios. Entonces Jesús veía al cojo con firmeza y determinación, veía la grandeza y le decía, mueve los dedos, le decía con confianza, mueve las piernas. Y claro, la persona que tenía a Jesús delante sentía esa confianza que estaba teniendo por Jesús, se sentía como se estaba sintiendo amado, se estaba sintiendo empoderado, porque Jesús le estaba transmitiendo, le estaba diciendo Jesús de forma invisible, tú no eres un ser limitado, tú eres un ser abundante, tú eres el Santo Hijo de Dios. Jesús le decía eso. Entonces le decía a Jesús, mueve las piernas. Así de claro, ¿eh? Ni le tocó las piernas ni nada, le dice, mueve las piernas. Y el cojo empezó a mover las piernas. Para el que no lo sepa, todos los milagros de Jesús, los 36 milagros de Jesús, calibran como verdad dentro del mapa, o sea, dentro de la investigación de la conciencia. Es decir, no son metáforas, ni son... No, calibran como verdad. Y entonces también Jesús repetía mucho, mujer, cuando le vino una mujer también, que porque Jesús iba caminando por la calle y todo el mundo iba a su alrededor, ¿no? Y había una mujer que se estaba desangrando porque tenía hemorragia dentro de lo de la regla y eso. Y entonces fue corriendo esa mujer y le tocó el manto. Y esa mujer dejó de sangrar. Entonces se giró Jesús y le dice, ¿quién me ha tocado el manto? Y la mujer asustada dice, yo, y me has sanado. Y Jesús, ¿sabéis lo que le dice? Le dice, por tu fe te has sanado. La gente proyectaba la fe en Jesús, pensando que Jesús era el obrador de milagros, pero realmente el milagro se produce si tú tienes fe. Si tú no tienes fe, por más que te venga Jesús, que te venga Buda y que te venga quien sea,
no te vas a sanar o no te vas a liberar de creencias. Por eso un paso crucial dentro de este proceso de negar ideas limitadas dentro de nosotros es tener fe y convicción de que se cancelan, de que estas ideas no proceden de la verdad y por lo tanto no son reales. Y cuando tú lo cancelas tienes que tener una convicción y una fe absoluta de que ha sido cancelado. Es muy importante, es fe y convicción. Y si tú tienes esa fe y convicción, te aseguro que todas esas ideas limitadas se liberarán, pero tienes que ser muy firme y que en la medida que aparezcan esas limitaciones, que aparecen constantemente, o sea, de repente en el personaje de Nacho le duele la pierna y ya aparece, tienes cáncer. Cancelo la creencia que tengo cáncer, o sea, por favor, el ego es así. Entonces no podemos ser tolerantes con las divagaciones de nuestra mente y tenemos que ser firmes con la cancelación de creencias y sobre todo entregárselas al espíritu, ¿vale? Entregárselas a nuestro yo superior, al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de deshacer de nuestra mente la limitación. Entonces tenemos que tener la voluntad, la firmeza, el descartar, el no permitir que acceda una idea limitada dentro de nosotros, acudir al Espíritu para que sea el Espíritu quien nos corrija esos pensamientos y tener firme confianza y voluntad, y firme confianza y fe en que han sido liberados. Y de esta forma te liberas del sistema de creencias que tanto tiempo te han estado condenando. Así que dicho esto, familia, espero que os haya gustado. Para los que sois de Península, de España o de Gran Canarias, en Las Palmas de Gran Canarias voy a hacer un retiro con Natalia, que es una hermanita, donde vamos a compartir sobre todos estos temas, vamos a profundizar en el dejar ir, vamos a ir a adentrarnos en toda la sombra y la negatividad que tenemos que liberar para seguir evolucionando. Va a ser un encuentro de almas súper bonito, donde va a ser un encuentro de hermanos. Al final vamos a estar compartiendo con mucho amor, así que si estás interesado te voy a dejar el link por aquí abajo para que me mandes un mensaje y que puedas acceder al retiro, que será el 5, 6 y 7 de julio aquí en Las Palmas de Gran Canarias, en un resort, en un glamping súper poderoso. Así que dicho esto, familia, suscríbete al canal si te ha gustado este tipo de contenidos, sígueme en Spotify también, que ahí estoy compartiendo todas las semanas, y nos vemos en los siguientes podcasts.